Muy buenas noches con todos. Estamos en los jueves contables del IPIDET. Los saluda Carlos Vales, un gusto tenerlos aquí. Y es un gusto muy especial tenerlo a Luis Montero, uno de los más grandes especialistas de NIF de nuestro medio, para hablarnos pues de esta nueva NIF 18. Ha pasado bastante tiempo desde que saliera una NIF antes. Y bueno, Lucho, estamos con mucho interés de escuchar tu punto de vista. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación para participar de este evento. Muy buenas noches con todos. Espero de que la, la presentación que voy a llevar a cabo esta noche sea de su completa satisfacción. Bien, vamos a ver si es que logro em, que vean en la pantalla mi pantalla. Sí se ve, sí se ve. ¿Sí estamos? Muy bien. Sí. Bien, ¿qué nos convoca esta tarde? Esta tarde vamos a darle una mirada muy global a lo que es la norma internacional de información financiera 18, presentación y revelación de estados financieros. Como bien dijo Carlos en la introducción, es una norma que es uno de los trabajos más importantes que ha hecho el IAS en los últimos 20 años. Es una norma cuyo proyecto se inició hace casi 20 años y que ha estado lleno de diversas partes en su desarrollo. Eh, para entender por qué se demoraron 20 años en redactar esta norma, habría que entender todos los supuestos en los que se puso Elías para su determinación. ¿Qué vamos a ver esta noche? De manera bastante apretada, vamos a ver. Primero, una introducción sobre lo que es la norma. ¿Qué cosa es de lo que realmente se trata esta? Luego veremos qué cosas son los subtotales definidos en el estado de ganancias y pérdidas, medidas de desempeño definidas por la gerencia, la agrupación, lo que es agregación y desagregación de información, y por último, otros cambios que introduce la NIF 18 en su texto. Define WhatsApp de audio. ¿Qué cosa es la NIF 18? La NIF 18 emite esta norma en abril del 2024, lo que quiere decir hace simplemente un mes. La NIF 18 tiene como objetivo mejorar la forma en la que las empresas comunican en sus estados financieros su rendimiento financiero. Lo más importante de esta norma es de que se concentra en lo que es el estado de ganancias y pérdidas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el usuario de los estados financieros pueda tener acceso a información ordenada y clasificada del desempeño de las empresas. Esta norma también afecta a la NIC 7, que es el estado de flujo de efectivo, pero de manera limitada. La NIF 18, afortunadamente, porque luego de haber repasado el contenido de la norma, la de sus anexos y la de los fundamentos de conclusión, en realidad no es una norma que vaya a ser muy sencilla de aplicar en muchos casos. La NIF 18 se espera, o mejor dicho, entre en vigencia en el 2017. El IAS ha creído conveniente establecer este plazo de 3 años antes de su implantación, porque considera de que es necesario de que las empresas pongan sus sistemas en orden para que puedan cumplir con los requerimientos de la norma. La NIF 18 sustituye a la NIC 1. Sin embargo, no todos el articulado de la NIC 1 ha sido trasladado a lo que es la NIF 18.
todo el articulado que ha sido transferido a la NIF 18 es el mismo que contenía la NIC 1 en los aspectos que han sido trasladados. Pero eh, el contenido de la NIC 1 también ha sido transferido a otras normas, como vamos a ver más adelante. La NIF 18 afectará a todas las empresas de todas las industrias, aunque la NIF 18 no cambia la forma en la que se determina la utilidad del año de ninguna de las empresas. Ese no es el objetivo de la NIF 18. El objetivo de la NIF 18 es presentar el desempeño financiero de tal forma de que los inversionistas y los usuarios de los estados financieros puedan hacer un análisis completo de lo que es el desempeño de la empresa. Existen, o mejor dicho, el gran objetivo de la NIF 18 es mejorar la comunicación sobre el desempeño financiero de las empresas. ¿Cómo surge en el proyecto de la NIF 18? El proyecto de la NIF 18 surge como consecuencia de comunicaciones que recibe el IAS respecto de la información que contienen los estados financieros y de sus preocupaciones respecto de cómo es que se elabora el estado de ganancias y pérdidas. En primer lugar, respondiendo a esas inquietudes, las primeras inquietudes estuvieron relacionadas con la presentación de los diversos ingresos y gastos de la empresa, el orden y subtotales. Esta primera preocupación es resuelta eh, introduciendo en el NIF 18 dos subtotales que no existían antes de la NIF 18. Estos subtotales en el estado de ganancias y pérdidas son utilidad operativa, era un subtotal que no aparecía dentro del el esquema sugerido por Anicuno, y beneficios, o mejor dicho, utilidad antes de gastos financieros e impuesto a la renta. Okay, esta línea de beneficios antes de gastos financieros e impuesto a la renta, en buena cuenta debería considerarse el EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Esta línea debería representar eso, el EBIT. Claro, el EBIT, para propósitos financieros y económicos, no incorpora lo que son los ingresos por inversiones. Entonces, por lo general, como vamos a ver más adelante, las MPMs que emita la gerencia van a tener que ser divulgadas en cuanto a su diferencia respecto de lo que establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos subtotales proporcionan una estructura coherente del estado de ganancias y pérdidas, mejorando su comparabilidad. Su comparabilidad respecto de años anteriores en la misma empresa y su comparabilidad entre empresas diferentes. Revelación de las medidas de desempeño definidas por la gerencia. Esta es una parte muy importante, nueva, novedosa y probablemente no sea de mucha aplicación en nuestro medio, porque nosotros, por lo menos, son muy pocas las empresas que ofrecen información pública. Esto ataca más a las empresas que ofrecen información pública y que tienen obligaciones de divulgación de información al público. ¿Qué ocurre? De que en el mundo, muchas empresas que sí son empresas públicas emiten información adicional a la que se presenta junto con los estados financieros. Esta información adicional normalmente se presenta a los entes reguladores. Normalmente esta información adicional incorpora el análisis de la gerencia respecto de cómo han venido sucediendo los eventos que han influido en el desempeño de la compañía durante un año. Dentro de ese análisis de desempeño, las empresas incorporan algún tipo de ratio. Estos ratios
Estos ratios, por lo general, son ratios no contables, o sea, que no surgen de la contabilidad, son ratios que parten de montos que no son expresión fidedigna de lo que establecen los estados financieros. Entonces, en este caso, cuando la gerencia muestra su opinión sobre el desempeño de la compañía a través de estos ratios, está obligada a ofrecer cierta información que es importante para entender cómo es que la gerencia ve el desempeño de su empresa a nivel de conjunto. Una de las cosas que es importante, que vamos a ver en adelante en relación con las medidas de desempeño definidas por la gerencia, es precisamente su definición. Es muy importante tener claro qué cosa es un MPM, una medida de desempeño definida por la gerencia. Es importante eso porque no todas las medidas de desempeño o medidas que tienen que ver con el desempeño de la empresa son MPMs. No todas son. Y esa es la parte, tal vez la parte más complicada, establecer qué cosa es una MPM. Requisitos para la agrupación, agregación y segregación de información. Nuevamente, este tercer requerimiento que nos trae la NIF 18 está referido precisamente a cómo es que podemos estar seguros de que existe uniformidad en la presentación de las líneas que aparecen en los estados financieros, ¿sí? Del contenido de las líneas en los estados financieros. En el pasado, por lo general, se estableció como una forma de establecer el contenido de las líneas en los estados financieros, la materialidad de la partida. Ese enfoque ha cambiado con la NIF 18 y ahora se establecen ciertos requisitos para la agregación y la desagregación de partidos. ¿Qué ocurre? En muchos casos existen partidas muy importantes por las que no se divulga nada. Y por otro lado, existen partidas que son poco importantes por las que se abundan en información. En este segundo caso, esa información en exceso oscurece la información que es relevante para los estados financieros. La NIF 18 lo que hace también es definir qué cosa es lo que debe de presentarse en el cuerpo de los estados financieros como información eh, que debe de ser mostrada dentro de los dentro de los estados financieros primarios y qué cosa es lo que debe de presentarse en las notas. De hecho, la NIF 18 define cuál es la interrelación o la correlación que existe entre los estados financieros y las notas, cosa que no tenía la NIF. ¿A qué afecta la NIF 18 en su conjunto? La NIF 18 afecta principalmente al estado de ganancias y pérdidas, ¿sí? La NIF 18, en cuanto a cambios, en cuanto a nuevos requisitos, está enfocado al desempeño de la empresa, desempeño medido a través del estado de ganancias y pérdidas. O sea que los cambios sustancialmente están referidos a lo que es el estado de ganancias y pérdidas. Sin embargo, también afecta al balance general, aunque en medida más limitada. ¿En qué afecta al balance general la NIF 18? Sustancialmente en los conceptos de agregación y desagregación de partidas, porque estos dos estados financieros son los principales, la principal forma de divulgación de activos, pasivos, patrimonio, de ingresos y gastos, que es el gran objetivo que tienen los estados financieros tornados en su conjunto. También la NIF 18 va a tener impacto, como ya les dije, en el estado de flujos de efectivo, pero es un impacto menor. No se han producido grandes cambios en lo que se refiere al estado de flujos de efectivo. ¿Sí? Aló, eso era, creo. ¿Aló? Gracias, disculpa. Paola, por favor, silencia a las personas que no están, solamente el expositor puede hablar, por favor.
Bueno, como segundo punto, o mejor dicho, como el primer punto de las características que han sido modificadas por la NIF 18, tenemos que ver lo que son los subtotales definidos en el estado de ganancias y pérdidas. Como ya les había adelantado, los subtotales son dos, y los que se han modificado, los que se han incorporado al estado de ganancias y pérdidas. Como ustedes pueden ver, el estado de ganancias y pérdidas ahora tiene una estructura mucho más, una forma mucho más estructurada que la que tenía en el pasado. ¿Qué cosa es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que solamente existía un subtotal antes de llegar a la utilidad antes de impuestos. Solamente existía la utilidad bruta, lo que es ventas menos costo de venta. Ese era el único subtotal que teníamos con la NIC 1. Con la NIC 18 se ha creado un nuevo subtotal, y este nuevo subtotal es la utilidad operativa. Utilidad operativa que ofrece una imagen completa de las operaciones de la compañía. Vamos a ver un poquito más adelante qué cosa contiene esta categoría de ingresos y gastos. Pero sustancialmente lo que pretende es que se muestre la totalidad de operaciones, de gastos o ingresos relacionados con las operaciones de la compañía. Una cosa que es importante destacar es de que a continuación de la utilidad operativa, tenemos que mostrar los ingresos y gastos de las actividades de inversión, o mejor dicho, los ingresos y gastos que surgen de inversiones. ¿Sí? Esto en estricto debería tener un título como gastos, perdón, ingresos y gastos por inversiones y un subtotal. Sin embargo, Elías consideró de que las actividades de inversión se analizan por separado de las demás categorías de ingresos y gastos. Y en consecuencia, estos no deberían, para oscurecer la información, con el propósito de no oscurecer la información que proporciona el estado de ganancias y pérdidas, se decidió de que no iban a tener título y de que no iba a haber un subtotal que agregara la utilidad o pérdida de estas partidas. ¿Sí? Es un tema que probablemente, por lo menos a mí me llamó la atención, de que siendo una categoría diferente no tuviera un subtotal. No lo tiene. Lucho, mil disculpas que te interrumpa. ¿Podrías ampliar tu pantalla? Porque el público me está comentando. Creo que la puedes poner en modo de presentación. Está bien chiquita. En modo de presentación, yo debería, a Sí, no soy ver, muy bueno para eso, pero veo que sí. Yo la veo bien pequeña también. Y es lo que me acaban de comentar por el chat. Mil disculpas. entonces lo que estoy transmitiendo no es lo que debería transmitir. A ver, ahora, No, no sé, Paola, si tú conoces esto, porque Ya, yo... dice, señor Montero, lo que está, dice, a ver, estamos viendo la diapositiva 7 que dice subtotales en el estado de ganancias y pérdidas. exacto, Ya, abajo hay dibujos de pantallas en su monitor, no sí, sé si los ve. Bueno, desde acá no puedo verlo, pero me parece que el segundo monitor, no el que tiene la raya al medio, sino el que sigue es para comparar, a la derecha, un poco a la derecha, a su derecha, a mi el que derecha. está pasando la luz, ahí a ver, dele clic. Alternar cámara, No, no, no. Y los puntos suspensivos, por favor. última diapositiva, ocultar vista moderador. No. No, Configuración de pasando multítulos, la luz cámara, hay dos mantenerlos en... pantallas ahí. Es ¿Perdón? que si le ponemos las dos, si le da las A dos ver, un pantallas, la segundito. pantalla que está partida, Si le ¿Ahora ponemos las dos está? pantallas, si le da las dos ¿Ahora lo pantallas, ven? si le da las dos pantallas, Ahora sí, ahora sí. ahora sí, Ya, porque ya alguien abrió su micrófono. encontré cuál era la Sí, forma. ahora sí se ve las 7 nada más. Muchas Exacto. gracias, Lucho. Muchas gracias. Ya, es que estaba en modo moderador. Ok. eh, bueno, como les venía diciendo. Entonces, no tenemos un subtotal que surja de las actividades de operación más o menos las actividades de inversión. No existe ese subtotal dentro de lo que es la estructura del estado de ganancias y pérdidas. Luego de
las ganancias o pérdidas por inversión, sí hay un subtotal que se denomina utilidad antes de gastos financieros e impuesto a la renta. ¿Okay? Sí, esa es una categoría que, mejor dicho, es un subtotal que agrupa la utilidad operativa más la utilidad de inversión. Como les dije anteriormente, este subtotal de utilidad antes de financieros e impuesto a la renta representa la visión contable de lo que es el EBITDA, o sea, earnings before interest, interest y taxes, o sea, utilidad antes de financieros e impuesto a la renta. Este es el EBITDA para propósitos contables. No necesariamente igual al EBIT que calcularía una empresa de acuerdo con su entendimiento de lo que debería ser el cálculo de la forma. Muy bien. Vamos a pasar a ver qué cosa incluye cada categoría que ha definido la NIF 18 dentro del estado de ganancias y pérdidas. No se olviden de que la NIC 1 no hace una distribución de ingresos y gastos por categoría. De hecho, con la NIC 1 no sabíamos qué cosa era gastos operativos. Gastos operativos para unos era algo, para otros era otra cosa. Muy bien, de acuerdo con la NIC 18, la categoría de operativos ahora con la NIC 18 proporciona una imagen completa de las operaciones de la empresa. Esa es la idea. Todas las operaciones de la empresa. Los inversionistas, por lo general, parten su análisis del desempeño de la empresa y del gran objetivo que tienen los estados financieros, el cual es poder predecir la capacidad que tiene la empresa de generar flujos de efectivo en el futuro. Ese es el gran objetivo de los estados financieros. Para partir, o sea, para determinar esa predicción, para determinar cuánta caja va a producir esta empresa en el futuro, lo que tenemos es el punto de partida de cualquier analista de estados financieros, es la utilidad operativa. ¿Sí? Entonces, la utilidad operativa es como el corazón del análisis financiero. Es muy importante. Y es por primera vez, ya dijimos al principio, después de 20 años de haber mantenido lo que era la NIC 1, es la primera vez que el IAS se concentra en establecer qué cosa es la utilidad operativa. Es la definición, la categoría de operativos, o qué cosa, o cuál es la definición de operativos, no existe. No hay una definición de lo que es gastos operativos. No la trae la NIF 18, la NIF 18. ¿Qué cosa es lo que dice la NIF 18 que debe de incorporarse dentro de los gastos operativos? Y esa es la definición que más me gusta cada vez que la veo en alguna norma. Gastos operativos son todo lo que no sea gasto de inversión, gasto de financiamiento, impuesto a la renta y resultados de actividades discontinuas, ¿okay? De operaciones discontinuas. Todo lo que no sea una de esas cuatro cosas es operativo. Es bien fácil. Esta es una cuenta bolsa, es una cuenta de default. O sea, por defecto determinamos qué cosa es operativo. Mientras no sea inversión, mientras no sea financiamiento, impuesto a la renta, operación discontinua, es de operación. Pase lo que pase, es de operación. No interesa si es que el gasto es inusual, de poca recurrencia, es volátil, no interesa. Va a formar parte de la actividad operativa de la empresa. Y tampoco interesa si es que está relacionado directamente con las operaciones principales de la compañía. Basta que la partida no corresponda a las otras cuatro categorías
para que sea considerada operativa. En este sentido, lo más probable es de que la lista de gastos operativos sea mayor a la que presentábamos antes, ¿sí? Eso, y además, siendo así las cosas, van a haber más gastos operativos de los que tal vez usualmente reconocíamos en los estados de ganancias y pérdidas. Y esto evidentemente va a influir en los ratios que se utilice para el análisis financiero. Esto es lo que es la categoría de operativos. Esto es lo que incluye. ¿Okay? En el apéndice 2 del ANIF 18 se presenta como a manera de ejemplo, se presenta una lista de líneas que deberían aparecer dentro de los gastos operativos. ¿Okay? No es una lista totalmente inclusiva, lo que quiere decir es de que son lo que en principio el general de las empresas debería divulgar, pero no son todas las líneas que podrían aparecer en el estado de ganancias y pérdidas en la línea operativa, en el subtotal de operativa. Como vamos a ver, no vamos a ver, la norma lo que dice es que las líneas de los estados financieros no responden a una lista predeterminada. Las líneas de los estados financieros, del estado de ganancias y pérdidas y del general, en ambos casos, las líneas van a incluir todo lo que sea necesario para la interpretación adecuada de los estados financieros. ¿Okay? ¿Qué categorías se incluyen en la categoría de inversión? Esta categoría creo que es la que agrupa los gastos e ingresos más sencillos de determinar, ¿sí? Aunque existen ciertas reglas que hacen un poquito complicado la clasificación de los gastos e ingresos de inversión. En principio, la categoría incluye ingresos y gastos de activos que generan retornos independientemente de las actividades comerciales de la compañía. O sea, son activos que generan sus propios ingresos o sus propios gastos y no tienen ninguna relación con la actividad principal de la compañía. Como por ejemplo, una empresa que tiene un espacio libre, lo alquila. Ese ingreso por alquileres, o sea, no formaría parte de la actividad principal de la compañía, sería un ingreso por inversión. Y de otro lado, los ingresos y gastos del efectivo y equivalente de efectivo. Ojo, efectivo y equivalente de efectivo es actividad de inversión. No, o sea, los ingresos y gastos que se produzcan de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo no son de operación, tampoco son de financiamiento, son de inversión. Y además, las inversiones en asociadas y negocios conjuntos también forman parte de las actividades de inversión. ¿Qué ocurre? De que parte de las actividades de inversión no se reconocen, de acuerdo con la NIF 18, no se reconocen en esa categoría. Pese a que el origen está relacionado con una inversión, los ingresos y gastos que este tipo de inversiones generan, no necesariamente, o mejor dicho, no son incorporados en actividades de inversión, sino son considerados actividades de operación. Existen ciertas inversiones que van a calificar sus utilidades y sus pérdidas, van a calificar como actividades de operación. ¿Cuáles son este tipo de inversiones? Las inversiones en asociadas, negocios conjuntos
y empresas subsidiarias no consolidadas y que no están contabilizadas bajo el método de participación patrimonial. Este tipo de inversiones, en la medida que se pueda demostrar que están asociados con las operaciones principales del negocio, los ingresos y los gastos que produzcan estas inversiones se van a clasificar dentro de lo que es operaciones. ¿Qué ocurre? Ustedes, imagínense en una empresa de construcción. Una empresa de construcción, por lo general, o sea, una gran empresa de construcción, suscribe contratos para precisamente, valga la redundancia, la construcción de algún tipo de inmueble, algún tipo de puente, carretera o lo que sea, de algún activo muy importante. Y estas empresas, por lo general, de acuerdo con las bases de los concursos de este tipo de servicios, se requieren asociarse con otras empresas, hacer consorcios para poder llevar a cabo el trabajo que exige la obra. Y esos consorcios pueden adoptar la forma ya sea de asociadas o de negocios conjuntos. ¿Sí? En esos casos, la asociada y el negocio conjunto están relacionados directamente con las operaciones del negocio. ¿Por qué? Porque se han creado precisamente para generar los ingresos y gastos de la actividad principal del negocio de construcción. En esos casos, en la medida de que esas inversiones se registren por cualquier método menos el de participación patrimonial, sus ingresos y sus gastos van a formar parte de las actividades de operación y no de las actividades de inversión. Nuevamente, una llamada de atención. Nuevamente, las actividades de operación ganan más información, mejor dicho, incorporan más elementos de los que se tenían en el pasado. En el pasado, por lo general, las inversiones en asociadas y negocios conjuntos se mostraban en una línea separada, ¿sí? Después de las actividades de operación, que se usaban en una línea separada. Ahora no. Ahora, si es que están relacionadas con la actividad principal del negocio de la compañía, en ese caso, van a formar parte de las actividades de operación. ¿Qué otros requisitos se plantean para reconocer las inversiones como gastos operativos, las variaciones en las cuentas del balance que generan cambios en el estado de ganancias y pérdidas, el efectivo y el equivalente de efectivo? Aquí también Elías dedicó mucho tiempo para establecer que las actividades de efectivo y equivalentes de efectivo, en esencia, son actividades de inversión, asumiendo de que siempre va a haber exceso de caja. ¿Sí? Cuando hay exceso, ¿qué significa de que hay exceso de caja? Quiere decir de que yo estoy financiando. Quiere decir que yo estoy invirtiendo. Pues. Mi exceso de caja lo tengo invertido en algo, ya sea en equivalentes de efectivo, lo que sea. Pero son actividades de inversión. ¿Qué es lo que dice la excepción? La excepción dice de que, ojo, si tú puedes discriminar qué cosa es la caja de operaciones, ¿sí? Lo que normalmente se refiere al capital de trabajo, o sea, la caja que necesito para atender las necesidades de capital de trabajo. Esa porción, sus gastos e ingresos, de esa porción del efectivo y equivalentes de efectivo, va a formar parte de operación. De lo contrario, va a ser, ya aparece en la regla es actividades de inversión. Y otros activos que generan rendimiento individual independientemente de los demás activos que tiene la empresa. También podrían ser sus rendimientos, sus ingresos y gastos podrían ser clasificados como de operación, pero en determinadas circunstancias. Los detalles
no aparecen en la norma los detalles o los requisitos para ser considerados dentro de la categoría de operaciones, no aparecen muy explícitos en la norma. Para poder entender el detalle de estas partidas que pueden pasar a ser de operación, es necesario recurrir al anexo B. En el anexo B de la norma, ahí aparece el detalle de cuáles son los requisitos para reconocer los ingresos y gastos de activos que serían de inversiones en operación. Y si queremos entender por qué ha razonado así Elías, tenemos que ir a la fase de conclusión. En la fase de conclusión, de veras, yo lo he tenido que leer 3 veces porque es bastante denso. ¿Por qué es que Elías decide que en ciertas circunstancias las actividades de ciertos activos que son clasificados como de inversión generen medidas de desempeño en la categoría de operación? Por ejemplo, asociadas, negocios conjuntos y subsidiarias registradas y no registradas bajo el método de participación patrimonial. ¿Cómo es que se registra? Las inversiones en asociadas, negocios conjuntos, subsidiarias no consolidadas, contabilizadas usando el método de participación patrimonial, siempre se reconocen en la categoría de inversiones. Siempre. No hay pierde. Ahora, se clasifican en la categoría de inversiones. Pero ¿qué pasa con todas esas inversiones que están relacionadas directamente con el giro de la empresa? Como están registradas bajo el método de participación patrimonial, no pueden ser de operación, simplemente porque están registradas bajo el método de participación patrimonial. ¿Qué cosa es lo que dice Elías? Elías dice de que dentro de la categoría de operaciones van líneas de ingresos y gastos, ¿sí? Sin embargo, por el método de participación patrimonial, lo que estaríamos considerando es un neto de ingresos y gastos. Efectivamente, el método de participación patrimonial es la participación en el patrimonio que tengo dentro de una empresa. Entonces, por esa razón, no forman parte de operaciones, porque están registradas bajo el método de participación patrimonial, ¿ok? Y siempre van a ser de inversión, si es que están registradas bajo el método de participación patrimonial. Entonces, los que creen que esas inversiones forman parte de las operaciones principales de la compañía, ¿cómo van a clasificarlas si es que no pueden ponerlas como de operación? ¿Qué cosa es lo que dice Elías? La clasificación en la categoría de diversión y otra categoría. Los ingresos y gastos de negocios conjuntos, asociadas y subsidiarias va a ir debajo del subtotal de operaciones para que el lector sepa de que eso está asociado de alguna forma con las operaciones. Eso es lo más que les ha dado el IAS a todas aquellas empresas que tienen registradas estas inversiones bajo el método de participación patrimonial. Y las inversiones en subsidiarias contabilizadas bajo el método de participación patrimonial también se reconocen, como ya les dije, todas las que están bajo el método de participación patrimonial van a reconocerse dentro de la categoría de inversión. ¿Y qué pasa con las inversiones en asociadas, negocios conjuntos y subsidiarias no consolidadas, reconocidas, no utilizando el método de participación patrimonial? En ese caso, la norma dice, ok, en principio son actividades de inversión, pero si la empresa puede establecer de que esas inversiones están relacionadas directamente con la generación de ingresos de la actividad principal, se considerarán como actividades de operación en la categoría de operación. Solamente si es que no están bajo el método de participación patrimonial. Y, pues, evidentemente, que se demuestre de que han sido creadas con el propósito de atender las necesidades de la actividad principal del negocio.
En la parte de financiamiento la cosa parece ser bien sencilla. Esta es la categoría más fácil. ¿Por qué? Porque eh, pese a que es la categoría más fácil, ¿qué cosas se incluye dentro del financiamiento? Lo más importante que trae la norma es precisamente el subtotal, utilidad antes de financieros e impuesto a la renta, ¿no? Antes de financieros. ¿Qué cosa hay en financieros? El financiamiento es precisamente la búsqueda de capital que nos permita desarrollar las operaciones, ¿sí? Eh, ¿Qué tipo de gastos e ingresos se consideran dentro de lo que es operación? Ingresos y gastos de pasivos, tales como préstamos bancarios, bonos, derivados de operaciones de financiamiento puro. ¿Qué quiere decir? Yo suscribo un bono para financiarlo. Puro, ¿qué quiere decir? Solamente es con el propósito de obtener dinero prestado. Ese es el gran objetivo de la transacción. En cuyo caso, si ese pasivo proviene de financiamiento puro, que son deuda, lo que es deuda en general, va a formar parte de lo que es ingresos dentro de la categoría de financieros. Eso es evidente, cae por su propio peso. Sin embargo, existen otros pasivos que también generan intereses y la norma, como por ejemplo, tenemos el ARO, ¿sí? El Asset Retirement Obligation, ¿sí? Que tenemos que hacer una provisión y esa provisión está a valor presente y de que todos los años tenemos que revertir el efecto del descuento del valor presente. Eso que son intereses, dentro de la categoría de intereses, van a formar parte de la categoría de financiamiento. Lo mismo ocurre con todo el endeudamiento, los pasivos, vamos a llamarlo endeudamiento, porque endeudamiento sería el primero, de todos los pasivos como de arrendamiento financiero o de pensiones, también van a formar parte de lo que es financiar, de la categoría de financiamiento. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, en la categoría de financiamiento van a producir, se van a reconocer todos los gastos de intereses de todos los pasivos del balance. ¿Okay? Eso es lo que va a incorporar la actividad de financiamiento. Sencillísimo. ¿Qué contienen las otras categorías? Bueno, la siguiente categoría después de lo que es financieros es impuesto a la renta. El impuesto a la renta, ¿qué cosa es lo que debe de ir dentro de impuesto a la renta? Es exclusivamente los gastos o ingresos que se produzcan de la aplicación de la NIC 12. Ojo, la NIC 12 no solamente implica el cálculo del impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias, como algunos lo llaman. No solamente es el impuesto a la renta. Existen ciertos impuestos que se determinan sobre bases netas, sobre el neto de un ingreso y un gasto. ¿Sí? Hay varios impuestos que se calculan de esa forma. La NIC 12 aplica ese tipo de impuestos. Entonces, no es solamente el resultado que sale de la declaración jurada, el que vamos a registrar, más el impuesto a la renta diferido, no es solamente ese, sino cualquier otro impuesto que surja del cálculo de ingresos netos, que es lo que pide la NIC 12. La categoría de operaciones discontinuas va a contener todas aquellas operaciones que surgen de la aplicación de la NIF 5. La NIF 5, activos corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas, es la que va a establecer qué tipo de gastos, o sea, en la medida que sea aplicable. Es una norma que no se aplica con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque
solamente se aplica si es que yo voy a tener un activo o una sección de activos de las que voy a prescindir en el futuro, o la que ya he decidido prescindir y de que en algún momento van a desaparecer de mi balance. Entonces, esas transacciones son poco usuales, pero en la medida de que la transacción califique como para ser reconocida de acuerdo con la NIF 5, en ese caso los resultados que se produzcan de la venta o de la baja de esos activos va a tener que mostrarse dentro de esa categoría en particular. ¿Cómo se clasifican las diferencias en cambio? Esto, yo ya lo había, el tratamiento que propone la NIF 18, ya lo había visto un poco en el caso del US GAAP, sobre todo en economías hiperinflacionarias. Eso es lo que en algún momento leí respecto de economías hiperinflacionarias y la traducción de estados financieros. ¿Qué cosa ocurre? La NIF 18, ¿qué establece? La diferencia en cambio va a ser reconocida en la categoría a la que pertenezca la cuenta que generó la diferencia en cambio. Simple. Si la diferencia en cambio se produjo de una cuenta por cobrar o de las cuentas por cobrar, pues yo facturo en dólares, pero mi moneda funcional es el sol, yo tengo diferencia de cambio, ya sea ganancia, ya sea pérdida, que se producen por las cuentas por cobrar. O las cuentas por cobrar son de actividades de operación, o sea, están relacionadas con las operaciones. Esa diferencia, en cambio, se va a reconocer en operación, como gastos o ingresos de operación. O sea, esa parte de la diferencia, en cambio, corresponde a las cuentas por cobrar, va a formar parte de lo que es operación. Si la diferencia, en cambio, por el contrario, se hubiera generado por pasivos en moneda extranjera, deuda en moneda extranjera, esa diferencia, en cambio, se va a tener que reconocer como financiero. ¿Por qué? Porque el pasivo, o mejor dicho, todos los intereses o los gastos que generen los pasivos van contra financiero. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en el caso de la diferencia en cambio. Se va a ir a financiero. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que dice la norma? Hay una excepción. Dice, es posible de que la entidad no pueda, que sus sistemas no le permitan establecer cuánto es la diferencia en cambio, de dónde proviene la diferencia en cambio, de qué cuentas proviene la diferencia en cambio, y no pueda hacer esta clasificación como operativos de inversión o de financiamiento, dependiendo de dónde, incluso la diferencia en cambio que se produzca por el impuesto a la renta, también forma parte de lo que debería formar, perdón, de lo que debería, de la clasificación de lo que es diferencias en cambio. Porque si la diferencia en cambio se produce por el impuesto a la renta, esa diferencia en cambio se registra como impuesto a la renta. O sea, no va ni en operación ni en financiamiento, va en el impuesto a la renta. Bueno, como les decía, ¿qué ocurre con las empresas que no pueden hacer esa discriminación? Bueno, la NIF 18 proporciona una solución rápida, una solución simple, que es toda la diferencia en cambio se va a gastos operativos, se va a categoría de operativos. Nuevamente, la categoría de operativos sigue siendo una bolsa. Lo que no se pueda distinguir va a operativos. ¿Qué pasa? Hay la norma distingue el tratamiento de las partidas en el estado de resultados en lo que son entidades especializadas o de operaciones especializadas. ¿Quiénes están ahí? Están los bancos. ¿Sí? Entonces, los bancos tienen características diferentes a las de una empresa que no es banco. Para empezar, los bancos obtienen financiamiento ¿de quién? Del público, de otros bancos, tienen financiamiento. ¿Para qué? Para financiar, para prestar la plata. O sea, obtienen plata para prestar plata. Entonces, tienen gastos por intereses y tienen ingresos.
sustancialmente, pero eso es de sus operaciones. Entonces, en el caso de los bancos, aun cuando estamos hablando de actividades de financiamiento, en el caso de los bancos, estos van a presentar estos ingresos y gastos en la actividad de operativo, porque forma parte de su operación, de sus operaciones principales, es el objetivo principal de su giro de negocio. Lo mismo, no solamente los intereses, sino también los honorarios y las comisiones, forman parte de la actividad operativa de los bancos. ¿Sí? En la mayoría de los casos, los bancos no van a presentar el subtotal de utilidad antes de financiamiento impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque todo va a estar en operación. ¿Sí? Todo lo que el banco paga por intereses y cobra por intereses está metido en actividades de operación. Entonces, esta categoría, por lo general, no debería presentarse en los bancos. Seguros también tienen ciertas particularidades. Los seguros requieren, por ejemplo, que la entidad de seguros la entidad de seguros cubra sus riesgos haciendo inversiones en bienes del activo fijo, por ejemplo, en bonos, en diferentes tipos de valores que permitan asegurar, que permitan contrarrestar el riesgo de las pólizas de seguro que tiene suscrito. Entonces, esas actividades deberían ser actividades de inversión, ¿sí? En estricto, pero para las empresas de seguro son actividades de operación. ¿Sí? Entonces, la NIF 18 también se dedica a establecer la clasificación de las líneas de desempeño, las líneas del estado de ganancias y pérdidas para los bancos. No lo dice banco, lo dice de actividades especiales. Actividades especiales, pero mm, al final te das cuenta de que están hablando de bancos y de empresas de seguro. Y vamos a entrar a lo que sí es nuevo. Esto es nuevo. Medida de desempeño definida por la gerencia. ¿Qué cosa es esto? Lo más importante de esto es entender qué es. ¿Qué es una medida de desempeño definida por la gerencia? En primer lugar, son medidas de desempeño alternativas o que no son de principios de contabilidad generalmente aceptados. O sea, los datos de estas medidas de desempeño no surgen de los estados financieros preparados de acuerdo con principios de contabilidad. ¿Ok? Son medidas que no estarían definidas dentro de lo que son las ¿ok? Estas medidas normalmente están relacionadas con el estado, o sea, para que sean MPM, tienen que estar relacionadas con el estado de ganancias y pérdidas. Tienen que estar relacionadas con el estado de ganancias y pérdidas. Cualquier medida que no esté relacionada con el estado de ganancias y pérdidas no es una MPM. Solamente son MPMs las que están relacionadas con el estado de ganancias y pérdidas. Entonces, en concreto, ¿qué cosa es una MPM? Son subtotales de ingresos y gastos distintos a los contemplados por la NIF 18 o por cualquier otra NIF. ¿Ok? Son subtotales de ingresos y gastos. Subtotales que salen del estado de ganancias y pérdidas, pero que no están de acuerdo con lo que establecen las normas internacionales de información financiera o la NIF 18. ¿Ok? Que la empresa utilice ¿en qué? En comunicaciones públicas que están fuera de los estados financieros. ¿Qué cosa es eso? Cuando una empresa es pública, cuando una empresa es una empresa pública, presenta información a la bolsa de valores, a su regulador. En el caso de los americanos, a la SEC. En el caso peruano, a la Superintendencia de Mercado de Valores. Y esta información, para propósitos de los reguladores, debe de venir acompañada con un compendio
del análisis de la gerencia respecto de las operaciones realizadas por la compañía en el año en curso. ¿Ok? Y dentro de esa información suelen incorporar cálculos, o mejor dicho, suelen incorporar medidas de desempeño que la misma gerencia ha definido, como por ejemplo el EBITDA. ¿Ok? Divulga un EBITDA dentro de esta información adicional a los Estados Unidos. Si es así, si es que la medida surge de un subtotal de ingresos y gastos que no está de acuerdo con IFRS o que no está de acuerdo con la NIF 18 y se presenta en una comunicación externa, una comunicación pública, la empresa va a tener que va a tener que redactar una nota de esa medida que no está en los estados financieros. O sea, se obliga a que esa medida que no estaba en los estados financieros esté en los estados financieros. ¿Ok? Y que la empresa utilice ¿para qué? Para comunicar a los inversionistas los puntos de vista que tiene la gerencia sobre el desempeño global de la empresa. Hey, ¿qué pasa? Por ejemplo, el EBITDA le gusta mucho a todo el mundo. O sea, todo el mundo que hace análisis de estados financieros, el EBITDA es la fórmula mágica. ¿Ok? Muy bien. Tú describías el EBITDA en tu resumen de operaciones de la gerencia. Perfecto. Eso que estaba ahí, también lo pones en una nota, en el estado financiero. Y si lo pones en una nota al estado financiero, evidentemente, esa información es objeto de auditoría. Y para los auditores, ojo, no toda medida, o sea, mejor dicho, el auditor tiene que estar de acuerdo con las definiciones que le da la gerencia a esa medida especial y decir que está de acuerdo con lo que está diciendo la gerencia. Y si no estuviera de acuerdo, debería calificar. Entonces, what's the catch? The catch ok, ¿te gusta divulgar información que no sale en los estados financieros? Perfecto. Si tiene que ver con el estado de resultados, me la traes al balance. Y ahí me vas a explicar. Y esa explicación es sometida a auditoría. Ok, ejemplos de MPMs. MPMs ya dijimos, son ratios que salen de subtotales del estado de ganancias y pérdidas y que no están de acuerdo con GAP. MPM son, por ejemplo, la utilidad ajustada. ¿Qué significa utilidad ajustada? La gerencia le hace cualquier ajuste a la utilidad que surge del estado de ganancias y pérdidas y dice, no debería entrar esto, no debería entrar esto, no debería entrar esto. ¿Okay? Y esa es mi utilidad. Mi verdadera utilidad es esta. Es una utilidad ajustada. ¿Ok? Luego tenemos la utilidad operativa ajustada. Lo mismo. Utilidad operativa, que es un balance a la que se le ha sumado o restado cosas. Luego tenemos el EBITDA. Utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización ajustada. Todas estas medidas surgen de netos del estado de ganancias y pérdidas. Surgen de netos del estado de ganancias y pérdidas. En consecuencia, cumple con el primer requisito. Surgen de netos del estado de ganancias y pérdidas. Segundo, si es que están siendo divulgadas, también cumplen con el segundo requisito y si están siendo divulgadas, entran al estado de ganancias y pérdidas. Perdón, entran a las notas de los Estados Unidos. ¿Cuáles serían los equivalentes que sí están especificados en las NIF? Por ejemplo, utilidad operativa es utilidad operativa. Eso nadie nadie me lo puede ajustar, nadie me puede cambiar la utilidad operativa que aparece en el estado de ganancias. Y luego tenemos la utilidad operativa antes de depreciación, amortización y deterioro de activos, que se parece a lo que es el EBITDA, o mejor dicho, cumpliría con lo que es la definición de lo que es el EBITDA. ¿Por qué? Porque el que inventó la fórmula de EBITDA, lo que quería era tener una idea de cuánto es la caja de operaciones que genera la empresa en un año. Entonces, ¿cómo dijo? ¿Cómo puedo hacer eso? A ver, a la utilidad le quito los intereses, le quito el impuesto a la renta y le quito la depreciación y la amortización. ¿Eso qué es? Es la utilidad operativa menos depreciación y amortización.
¿sí? Si es que la empresa no tiene actividades de inversión. Pues si tiene actividades de inversión, también habría que quitar las actividades de inversión para que sea utilidad operativa pública. ¿Ok? Entonces, el EBITDA lo que trata de buscar es la utilidad operativa. O mejor dicho, de la utilidad operativa, la parte que es caja. ¿Ok? Yo no sé por qué se hacen tantas elucubraciones, porque en realidad, si yo quiero saber cuánto hizo de caja de operaciones la compañía en un año, me voy a flujo efectivo. Y ahí, y ahí tengo ese total. Pero bueno, este ratio se utiliza mucho en lo que es la medida de desempeño, ¿sí? Partiendo de la premisa de cuánta caja hago por operaciones, puedo valorizar la empresa. Por ejemplo, 7 veces el EBITDA, 8 veces el EBITDA o lo que sea. ¿Qué medidas de desempeño, qué medidas, perdón, sí, qué medidas de desempeño no son MPPs? Nunca van a ser. Por ejemplo, flujos libres de caja. ¿Por qué? Porque eso no afecta a PL. Deuda, retorno, retorno al patrimonio, deuda versus activos, número de empleados, satisfacción de clientes. Esas medidas no surgen del estado de ganancias y pérdidas, no, no interesan, o sea, pueden existir, se pueden divulgar, como no surgen de netos del estado de ganancias y pérdidas, no son EBPM. O sea, esas no me preocupan. Es más, cuando nosotros, como auditores, los abogados, cuando hacen la revisión de las notas y del documento que acompaña a la nota de los estados financieros, nos dicen, dame confort sobre esto, y ese es el número de empleados. No te puedo dar confort porque eso no sale en la contabilidad. Si el contador dice, yo no te doy confianza sobre este número porque no sale de la contabilidad. Yo solamente te doy confianza sobre lo que sale de la contabilidad. Muy bien. Igual las NPMs. Las NPM tienen que salir, pero no solamente de la contabilidad, sino del estado de ganancias y pérdidas. Las características de la medida de desempeño, como ya les dije, bueno, primero la primera es de que tiene que ser neto del estado de ganancias. La segunda es de que tienen que ser comunicaciones públicas de los estados financieros. O sea, ¿eso qué involucra? Comunicaciones públicas se entienden comentarios de la gerencia, comunicados de prensa, presentaciones a los inversionistas, etcétera, etcétera. Ese tipo de información es la que se considera comunicaciones públicas. Que la gerencia esté anunciando públicamente que ella cree de que el desempeño de su empresa esté alcanzado determinados niveles de acuerdo con una fórmula que ellos están utilizando. ¿Ok? ¿Qué cosas no son comunicaciones públicas? Las comunicaciones orales, las transcripciones escritas de comunicaciones orales y las publicaciones en redes sociales. Eso no es comunicación pública. Si se hace ahí, no es una MPM. Para que sea MPM, tiene que ser comunicados de prensa, presentaciones inversionistas, etcétera, etcétera. Solamente eso. Puntos de vista de la gerencia. La gerencia tiene que hacer una manifestación sobre por qué cree de que esa medida de desempeño que está utilizando es fiel de, de la, del desempeño global de su empresa. Tiene que explicar por qué. ¿Eh? Pero ojo, esto no ocurre en el Perú. Pero si por alguna razón una empresa en el Perú es obligada a presentar una medida de desempeño por algún ente regulador, le dice, tienes que calcularme el EBITDA siempre, ¿ok? Y la gerencia dice, yo no estoy de acuerdo, pero lo hago porque estoy obligado, uno, y dos, no estoy de acuerdo con eh,
que transmite esa información, yo no la utilizo para la gestión de la empresa. En ese caso, si es que es obligatorio, si es que es una obligación con la que no está de acuerdo la gerencia y no se utiliza por la gerencia, en ese caso tampoco es una NPM. ¿Ok? O sea, la NPM tiene que tener la bendición de la gerencia. La gerencia tiene que estar de acuerdo con con esa clasificación. Muy bien, ¿qué cosa hacemos con las NPM? Tenemos que hacer una conciliación entre cómo llegamos a la NPM y cuál sería su equivalente si se hubiera hecho de acuerdo con principios de contabilidad. O sea, se trata de buscar la línea más cercana a lo que pretende la NPM, ¿sí? En el estado de ganancias y pérdidas, y se hace una conciliación. ¿Qué partidas son las que se están tomando en consideración o no se están tomando en consideración para hacer el cálculo de la NPM? Luego también la gerencia tiene que dar una descripción de cómo la NPM comunica el punto de vista de la gerencia y cómo se calcula la NPM. Tiene que dar esas dos cosas. Tiene que decir qué cosa es lo que está comunicando y cómo se calcula. También tiene que dar una explicación de cualquier cambio que se haya hecho a la NPM de un año para otro. Pero bueno, todos los cambios, es una regla ya en las NIF. Cualquier cambio que se produzca de un año para otro se tiene que divulgar por. Y una declaración de que la NPM refleje el punto de vista de la gerencia. O sea, la gerencia tiene que afirmar de que esa NPM es, para ellos es correcta y es fiel reflejo de lo que son sus operaciones, el desempeño de la empresa y una cosa muy importante, de que no necesariamente es igual a lo que otras empresas divulguen bajo el mismo tipo. ¿Por qué? Porque es una medida que ha elegido la gerencia para su empresa y no sabemos si es la misma medida o los mismos elementos los que se toman en consideración para su cálculo en otras empresas. Entonces tiene que necesariamente decir, sí, yo creo en esta medida, representa el desempeño financiero de mi empresa en su conjunto, pero cuidado, puede ser diferente a lo que otras empresas divulgan. ¿Eh? Finalmente tenemos lo que es agrupación de cuentas, agregación y desagregación de información. Sí, muy bien, como ya les había adelantado, lo que hace la NIF 18 es un comparativo, no un comparativo, lo que está tratando de decir es para qué sirven los estados financieros y para qué sirven las notas. Y lo que Elías concluye a través de la NIF 18 es de que los estados financieros y las notas a los estados financieros tienen funciones u objetivos complementarios. ¿Okay? Uno complementa al otro. ¿Quién complementa a quién? Las notas complementan a los estados financieros. ¿Sí? Esto, y hay una parte de los fundamentos de conclusión en la que los interesados manifiestan de que los usuarios de los estados financieros solamente ven los estados financieros y no leen. Y eso ya lo había escuchado y me parecía de que era propio solamente del Perú, aparentemente en todo el mundo. El punto es el siguiente. ¿Cuál es el propósito de los estados financieros primarios? Los estados financieros primarios, que son el estado de situación financiera, estado de ganancias y pérdidas, estado de presentación de resultados integrales, el estado de cambios de patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. ¿Cuál es el objetivo de esos estados financieros? Muy bien, proporcionar resúmenes estructurados de los activos reconocidos por la empresa, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo, que son útiles para que los inversionistas puedan obtener una comprensión general de lo que son los activos y pasivos y todo lo demás de la empresa, hacer comparaciones entre la empresa y otra empresa o de la misma empresa a través del tiempo
y identificar áreas que requieran de mayor información, ¿sí? Esos son los objetivos de los estados financieros primarios en lo que se refiere a agrupación y desagregación, ¿sí? Lo que son las notas tienen otro objetivo. Las notas tienen el objetivo de presentar detalles. ¿Detalles de qué? De las cuentas que aparecen en el cuerpo de los estados financieros, ¿sí? Ya sea en ganancias y pérdidas o en el balance general, ¿sí? Ese es el gran objetivo que tienen tanto los estados financieros como la. ¿Cuáles son los principios para agrupar y desagrupar información? Aquí, Elías, en sus fundamentos de conclusión establece de que cuando se discutieron cómo hacemos para que se agrupen y desagrupen las cuentas, pasaron por revisar el concepto de materialidad. ¿Qué ocurre? Que el concepto de materialidad, como ya sabemos, materialidad es todo aquello aquella partida que de no ajustarse va a hacer de que el usuario de los estados financieros llegue a tomar decisiones incorrectas, decisiones financieras incorrectas. Eso es lo que dice en general lo que es materialidad, ¿de acuerdo? Pero agregaron algo. ¿Para qué? Para hacer referencia de que no solamente lo que no estoy divulgando, o sea, la ausencia de divulgación, sí, es un problema, pero también es un problema el exceso de divulgación. ¿Ok? El error, o mejor dicho, lo que es material, está referido a las dos condiciones. A lo que dejo de registrar, a lo que dejo de divulgar y a lo que en exceso estoy divulgando. Porque lo que divulgo en exceso oscurece, y así lo dice la norma, oscurece la información relevante de los estados financieros. ¿Ok? Entonces, sobre la base de ese cambio, o mejor dicho, de esa visión, que es tomada de los que comentaron este borrador de exposición de la norma, es que el IAS trabaja para establecer reglas de cómo vamos a agrupar o desagrupar las cosas. ¿Cómo se agregan las cuentas? Las cuentas se agregan sobre la base de si comparten características comunes. ¿Okay? En el anexo B de la NIS 18 se establecen cuáles son las características comunes que deberían tener las cuentas para ser agrupadas, ¿sí? Y cuáles son las características que harían que de no coincidir con las características de ambas cuentas o de más de dos cuentas, deberían desagregarse, porque no son características comunes. Entonces, el trabajo mejor dicho, la normativa de la NIS 18 respecto de agrupación y desagrupación se ha ido hacia las características propias de las cuentas, ¿sí? Ya no sobre materialidad, no, nada de eso, pero características individuales de las cuentas. Si la cuenta es caja banco, pues tiene que tener todos los elementos de la cuenta caja banco, tienen que tener bancos o caja. Es natural. Si son cuentas por cobrar, todas las cuentas tienen que ser derechos de cobro. Y así sucesivamente. Tienen que tener características que hagan que se puedan juntar. Evidentemente, y esto es en el caso del análisis de lo que la norma quiere evitar que se produzca, que se utilice mucho el término otros, ¿sí? Otros gastos, otros ingresos, y son montos importantes. Oye, es un poquito más específico, ¿no? Cuando existen las categorías de otros, existen varias posibilidades de que sea un monto único, ¿sí? Importante, ¿sí? En cuyo caso no vale poner otros, sino hay que describir o darle el nombre que efectivamente tiene la transacción a la que se refiere, ¿ok? No vale otros. O sea, búscale su nombre, ¿cuál es su nombre? En el caso de que sean un montón de partiditas chiquititas, ¿sí?
La norma lo que dice es, muy bien, si es posible que existan un montón de partiditas que sumadas hagan un monto importante. En ese caso, todas tienen que reunir las mismas características para estar juntas en una cuenta, ¿sí? Algo tienen, alguna característica tienen en común que pueda definirse a través de un nombre que les aplique a todas. Consecuencia, de todas maneras, tenemos que darle un nombre y no llamarlas. Bien. En realidad, de allí, sobre lo que es agrupación y, agregación y desagregación, los detalles o los requisitos específicos, como les digo, se encuentran en el anexo B de la norma. En la norma no aparecen esos requisitos, aparecen en el anexo B. ¿Cómo se presentan los datos operativos en la categoría de datos operativos? Esto ya tiene que ver exclusivamente con el tema de si los gastos operativos los tengo que reconocer por su naturaleza o por la función del gasto. ¿Qué es naturaleza? La naturaleza es cómo es que los recursos económicos son consumidos, ¿sí? Como por ejemplo las materias primas, los salarios, todo agrupado, o sea, por tipo de recurso vamos agrupando hojas. Y por función es cómo se van consumiendo los recursos del Estado, pero por actividades dentro de la empresa. Producción, administración, ventas, etcétera, etcétera. Eso, eso es lo que son naturales y por función. ¿Sí? La NIS 18 requiere que las empresas clasifiquen los gastos de manera que representen la mejor forma de ver el negocio de la compañía. ¿Qué quiere decir? Uno no escoge, o no debería escoger, siempre aplicar, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho, el estado de ganancias y pérdidas por función, ¿ok? No siempre es aplicable, no siempre es la mejor presentación del estado de ganancias y pérdidas para la empresa. Por ejemplo, para una empresa industrial no hay ninguna duda de que el estado de ganancias y pérdidas por función es el más adecuado. El estado de ganancias y pérdidas por función, o también denominado de costo de ventas. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar costo de ventas, gasto de administración, gasto de... perfecto. Pero una empresa de servicios que se dedica, porque se lleva a la auditoría, está bien de que presente los estados financieros por función del gasto. Es más importante y más relevante la información de ese tipo de empresas en función de la naturaleza del gasto y no de la función en la que se aplique el gasto. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice la 18? La 18 lo que dice es, usted no escoge o no tiene libre albedrío para escoger. Usted decide cuál de las dos va a utilizar en función de lo que divulga mejor la información del desempeño de la empresa. ¿Ok? O sea, la visión de la gerencia, cómo es que analiza la gerencia su gestión. ¿Lo hace por naturaleza o lo hace por función? Sí, y de esa forma es que se debe de reportar en los estados financieros. Ahora, existe una exigencia. La norma exige de que ciertos gastos operativos que se muestran por función, necesariamente se tengan que reconciliar con lo que, con lo que serían esos gastos por naturaleza. O sea, hay reconciliaciones de determinadas transacciones o determinadas cuentas que debe de hacerse la reconciliación. ¿Qué gastos clasificados por función se deben desagregar por naturaleza? Bueno, les acabo de decir, bueno, son algunos, y estos, ¿cuáles son? La depreciación. ¿Por qué? Porque la depreciación en un estado por función va a aparecer en el costo de ventas, va a aparecer en gastos administrativos y va a aparecer en gastos de venta. Entonces se requiere una conciliación de lo que aparece en el estado el estado por función con
lo que resultaría de haber divulgado la información a través de los resultados por naturaleza. Entonces, ¿cuáles son estos gastos? La depreciación, la amortización, beneficios a los empleados, pérdidas, perdón, sí, pérdidas que se producen del reconocimiento del resultado de existencias. Las existencias, cuando se, ¿qué cosa? Cuando aplicamos el método de función, el costo de ventas agrupa una serie de elementos que no son claramente visibles y que son importantes, como por ejemplo, este, la provisión para valor, costo mercado menor, para llamarlo de alguna forma, costo mercado menor, valor de realización, valor neto de realización, la prueba de valor neto de realización, robos, la provisión para obsolescencia, todo eso está metido dentro del costo de ventas. ¿Sí? También los gastos fijos que exceden la capacidad normal de la compañía también están metidos dentro del costo de ventas. Entonces hay una serie de componentes en el costo de ventas que requieren necesariamente de que se haga la conciliación a través de lo que son gastos de función. Perdón, de naturaleza. Esta información, o sea, la información adicional que se requiere o estas conciliaciones se hacen a través de notas que ayuden al usuario de los estados financieros a poder predecir los flujos de efectivo futuros que la entidad está en capacidad de generar. ¿Qué otros cambios introduce la NIC 18? Como ya dijimos, la NIC 18 sustituye a la NIC 1, ¿sí? Todo lo que está en la NIC 1 y que está relacionado con lo que es la presentación de estados financieros, ha sido sustituido por la NIF 18. Todo lo que los requisitos de la NIC 1 han sido reemplazados o sustituidos por la NIF 18. Los de la NIC 1 también han sido transferidos a la NIF 18. El contenido de la NIC 1 que no ha sido modificado ha sido transferido a NIF 18 solamente con cambios limitados de redacción. O sea, el contenido, conceptualmente, lo que estaba en la NIC 1 ha sido transferido a la NIC 18 solo con cambios de redacción. Y y parte de lo que decía la NIC 1 ha sido trasladada a la NIC 8. Ahora la NIC 8, y esto es, no sé si sea novedad para ustedes, fue novedad para mí, la NIC 8 se llama Bases para la Preparación de Estados Financieros. Le han cambiado el nombre a la NIC 8. Cuando aparezca la NIC 18, la NIC 8 cambia el nombre. ¿Ok? Bases para la Preparación de Estados Financieros. Antes, políticas contables, cambian estimados contables y error. Antes eso era la NIC 8. Ahora la NIC 8 se llama Bases para la Presentación de Estados Financieros. ¿Ok? O sea, parte de lo que tenía la NIC 1, ahora se ha transferido a lo que fue la antigua NIC 8, una nueva NIC 8 que ahora ha cambiado de nombre. Y en la NIC 18 también ha introducido cambios en qué normas, como ya habíamos adelantado, en el estado de flujo de efectivo. ¿Qué cosa ha modificado en el estado de flujo de efectivo? Para empezar, el primer gran cambio es de que cuando nosotros vamos a utilizar, cuando vamos a hacer el estado de flujos de efectivo por el método indirecto, el punto de partida para llegar al total de operaciones es la utilidad de operación. ¿Okay? Todas las empresas que utilizan el método indirecto para determinar los flujos de efectivo de las actividades de operación tienen que partir de la utilidad por operación. Ya no partimos de la utilidad neta, sino de la utilidad por operación. Elimina alternativas de presentación en los flujos de efectivo de intereses y dividendos. ¿Sí? Antes había una discusión de que si son de inversión, si son de financiamiento. ¿Ok? La NIF 7 ha sido modificada para establecer que los intereses y dividendos pagados son financiamiento y los intereses y dividendos recibidos son actividades de inversión. Y
Y esa es la regla. Ya no hay, no hay dudas o no hay forma de elegir en dónde vamos a registrar. Em, Como parte de los requerimientos de los usuarios de los estados financieros, el IAS todavía ha recibido ciertas inquietudes respecto de la comparabilidad entre lo que es el estado de ganancias y pérdidas con lo que es el estado de flujo de efectivo. Por ejemplo, para el estado de flujo de efectivo, es una actividad de inversión la compra del activo fijo. ¿Sí? Compra de activo fijo es actividad de inversión. Sin embargo, para el estado de ganancias y pérdidas, el activo fijo es una cuenta de operación. ¿Sí? Entonces se presentan ciertas incongruencias, no, sí, incongruencias entre lo que dice un Estado y lo que dice el otro. ¿Sí? Entonces, hay ciertas inquietudes todavía, porque en realidad son incongruencias que a la larga no deberían existir. Elías ha aceptado iniciar un proyecto exclusivamente sobre el estado de flujo de efectivo. Bueno, el día se demora un poquito para hacer sus cosas. Me imagino que unos 5 años tendremos pues, un nuevo estado de flujo de efectivo y podremos hacer las comparaciones con el estado de necesidad. Resultados por acción, también se presentan cambios en esto. Las modificaciones permiten a la NIC 30, por la NIC 33 que una empresa divulgue las ganancias básicas y diluidas sobre subtítulos del estado de ganancias y pérdidas. O sea, lo permite siempre que esté identificado en la NIF 18 y que no sea una N. ¿Ok? Estados financieros intermedios también tienen que cumplir con la información que requieren las NPM, los tienen que incorporar. Y en función de subtotales, la NIF 18 establece de que se tiene que cumplir con todas las disposiciones de los estados intermedios, los estados financieros intermedios, de acuerdo con la 34, se tienen que establecer todas las categorías que se establecen al cierre. Y esto, señores, es NIF 18. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucho. Realmente muy ilustrativa tu presentación. Eh, Tenemos por aquí algunas preguntas, dado que estamos con el tiempo un poco extendido, pero ha sido muy valioso. Hay una pregunta que se refiere a la diferencia de cambio. Ujú. Dice si siempre debe ser, yo no entendería así la pregunta como que a veces, digamos, la cuenta proveedores puede tener un interés por pagar, vamos a suponer, ¿no? Ujú. Entonces, el principal de la cuenta de proveedores, la diferencia de cambio va a actividad de operación y la diferencia de cambio el interés por pagar a financiamiento, o ¿cómo ves ese tema? En estricto, lo que provenga de vamos a ver, es una cuenta de proveedores, ¿sí? La cuenta de proveedores puede generar intereses y al mismo tiempo diferencias de cambio, ¿sí? Si, si la diferencia en cambio surge de la cuenta de proveedores, de la cuenta, no de los intereses, cuenta, proveedores, se va a operación. Y si tiene intereses y esos intereses generan diferencia en cambio, se va a financiamiento. Correcto, ese es el esquema. Otra Ujú. pregunta que nos ha llegado, muchas gracias Lucho por la aclaración. Otra pregunta que nos ha llegado es sobre las operaciones inusuales que antes se hablaba, ¿no? Y tenía una forma de presentación especial. ¿Cómo se deben de presentar en este nuevo estado? Ya. Las operaciones inusuales existen, van a existir siempre, ¿sí? Y la presentación dentro de lo que es el estado de ganancias y pérdidas de acuerdo con la NI 18 es de que son gastos de operación, ¿ok? Entran dentro de los gastos de operación. ¿Por qué? Porque se parte de la premisa de que el desempeño de las empresas no dependen de la volatilidad de las partidas o de las transacciones, ni dependen de su frecuencia. Entonces, las actividades de operación no dependen de eso, no dependen de esas dos características. Y lo inusual también forma parte de operación. O sea, siempre va a ser operación.
Interesante, ¿no? La perspectiva que tiene Elías bien eso. Después nos preguntan sobre la relación que puede existir entre los covenants y las MPM. ¿Los qué? ¿Los qué? Los covenants y las Los MPM. covenants. Sí. Los covenants, los covenants son, como que la traducción son acuerdos, ¿ya? La traducción casi no literal es acuerdos. A qué te comprometes? Te comprometes, un covenant lo que hace es comprometer a un deudor, por ejemplo, a un deudor, por lo general es un deudor, a no hacer o a hacer ciertas cosas para que la deuda que tiene no se convierta en cobrable inmediatamente. Eso es un covenant. Si yo no cumplo con un covenant, mi deuda, que es a 10 años, se convierte en corriente inmediatamente. ¿Sí? Si no cumplo con un covenant. Eso son requisitos que me pide el acreedor, el que me está prestando a mí, me hace firmar unos compromisos. ¿Sí? Eso no es NPM. No tiene absolutamente nada que ver con NPM, porque NPM tiene que surgir, o sea, son medidas de la gerencia, no de un contrato. Son medidas establecidas por la gerencia, ¿sí? Sobre la base de subtotales que aparecen en el estado de necesidad. Perfecto. Y están preguntando también si los otros resultados integrales han tenido alguna variación respecto a lo como lo ve Nikkun. Solamente en el nombre. Solamente en el nombre. No hay ninguna referencia a resultados integrales, ¿sí? Dentro de lo que es la NIS 18, solamente de que ahora se va a llamar presentación de resultados integrales. Ya no se va a llamar estado, se va a llamar presentación de resultados integrales. Es lo único que ha cambiado. Ok, es un cambio de nombre. Y hay una cosa que has hecho notar muy bien, es ese cambio un poco subterráneo del nombre de la NIC 8. No sé si has notado alguna otra variación en la NIC 8. La NIF 8 no va a cambiar, o mejor dicho, la NIC 8 va a recibir parte de lo que es la NIC 1. ¿Ya? O sea, la NIC 1 es eliminada por la NIC 18, pero este, persisten ciertos párrafos que no se han modificado, que se han ido a la NIC 18, y otros que se han ido a la NIC 8, y otros que se han ido a la NIC 7. ¿Ya? A flujo de efectivo, a cambios contables y a la NIC 18. NIC 18. Son, Entonces, son- en eso va a cambiar la NIC 18. Perdón, la NIC 8. La NIC 8 Ujú. cambia en lo que recibe de la NIC 1. Claro, es un reacomodo, básicamente, pero Es no. un reacomodo. Ok, Por eso le han perfecto. cambiado de nombre. Y el último punto, dada tu experiencia en implementaciones y todos estos temas, estamos, la norma de vigencia 2027 parece que está lejano, pero ¿qué recomiendas a las empresas con la debida anticipación? Ya, mira, si nosotros hacemos un análisis así, serio o pisando tierra, ¿ya? Porque la NIF 18 tiene muchos requerimientos que probablemente sean comunes a transacciones de empresas de gran tamaño, porque, o sea, las NIF son creadas para las entidades públicas, efectivamente, entidades públicas grandes, ¿no es cierto? Entonces, todas esas transacciones pueden ser complejas de controlar en los sistemas. Los requisitos de esta norma, en realidad, para lo que es, lo que es operaciones, prácticamente los tenemos todos cubiertos. O sea, no veo mucho esfuerzo que se deba hacer ahí, ¿ya? Salvo que lo que antes considerabas como algo no recurrente, ahora lo pones como recurrente. Es muy sencillo, ¿no? O sea, el cambio es muy sencillo. Lo de las diferencias en cambio, por ejemplo, las diferencias en cambio, yo creo que la mayoría de las empresas tiene distinguido de dónde viene la diferencia en cambio, ¿ya? Y lo mejor de todo, de que si no lo tienes distinguido, todo lo mandas a operaciones, así que, ¿cuál es el problema? No hay mucho, o sea, en la parte de operaciones no hay mucho que hacer en el Perú. Creo, en la mayoría de las empresas. Inversiones. No todas las empresas tienen inversión. Son muy pocas las empresas que tienen inversión. ¿Sí? Son pocas, precisamente las públicas son las que tienen inversión. Las demás prácticamente son estados financieros individuales.
Y el financiamiento, pues el financiamiento lo tienen todos y eso lo tienen registrado. O sea, no hay mucho trabajo en un estado financiero de una empresa mediana en el Perú. Yo no veo de que haya mucho trabajo que hacer. ¿Ya? O sea, este, incluso yo tengo clientes grandes que no tienen actividades de inversión. Tengo clientes grandes que son unos monstruos que no tienen actividad de inversión. O sea, solamente se dedican a su actividad principal. Este, y hay un tema que es muy importante que quisiera resaltar. El tema de operativos, de gastos operativos, siempre ha sido un tema de discusión en el Perú, sobre todo en el sector minero. ¿Por qué? Porque existe un impuesto especial a la minería, ¿sí? Y ese impuesto especial a la minería se grava sobre la utilidad operativa de la empresa, ¿ok? Hasta antes de la NIF 18 no sabíamos qué cosa era utilidad operativa. O sea, la SUNAT, o sea, probarle a la SUNAT de que un gasto era operativo era, era pues una tarea de titanes. Necesariamente tenías que pasar por el flujo de efectivo y explicarles y por qué era operativo o no operativo. Ahora ya no. O sea, yo, por lo menos en las empresas mineras que no quieran tener problemas con el impuesto especial a la minería, adóptenlo de inmediato, porque ya está clarito, ¿no? Y de hecho, aquellas empresas que no tengan exposición o cuyas cuentas no estén relacionadas directamente con cosas complicadas como subsidiarias, diferencias en cambio que no están reconocidas, que se tomen un... De hecho, mi recomendación es lean la norma, lean el anexo y vean la base de conclusión. No se vayan, no vayan a hacer la adopción de la norma con esta presentación, no es suficiente. O sea, lean la norma primero, hay que entenderla, hay que, esto es caso a caso, esto es caso a caso. El que pueda, que lo haga, inmediatamente. A muchas empresas no les va a hacer mucho daño. Perfecto, Luis. Realmente ha sido un gusto tenerte aquí. Esperemos contar contigo en otra próxima oportunidad. Cuando gustes, cuando gustes. Claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer. Muchas gracias a Luis Montero y bueno, nos despedimos con todos y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Que estén bien, hasta luego.